Hola, hola. Buenos días a todas y todos quienes están conectando a este taller de postulación para la convocatoria 2025 del concurso de nuevos macrozonales Consolidación. A nombre de ANIT queremos darle la más cordial bienvenida y esperamos que este taller sea de la máxima utilidad para sus procesos de postulación en curso. Bueno, sin más y para ir directo a lo que nos convoca, voy a dejar con ustedes a Cristian Vázquez para que nos comente los principales puntos de las bases concursales del concurso que está publicado. Una vez, bueno, terminada la presentación de Cristian, va a haber un espacio para preguntas. También pueden ir dejando preguntas en el chat y nosotros las responderemos al final de la presentación. Eso. Así que, sin más, voy a darle ahora la palabra a Cristian para que comience con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Mucho gusto de verles a todos y a todas. Voy a proyectar entonces. Ya. Como pueden ver, el título no está correcto, es el taller, el concurso. Bueno, esta presentación tiene dos partes. Una que decidimos incorporarla como para poner sobre la mesa cuestiones que siempre están presentes en el acompañamiento de los nodos. Como saben, esta postulación es solo para los 5 nodos que ya han estado funcionando. Por lo tanto, vamos a empezar con una contextualización de manera de traer a esta reunión, a esta presentación, el propósito, el origen y los nodos que están vigentes, ¿no? Luego, en la segunda parte, y que es por supuesto la más larga, es abordar cada uno de los principales elementos de las bases concursales, en particular lo que tiene que ver con los componentes y los criterios de evaluación. Entonces, la contextualización, los nodos nacieron el año 2020, nacieron junto con la NID prácticamente, y citando a la directora de la época, lo que se buscaba con el instrumento era tener que la NID pudiera mejorar su quehacer. Ese fue parte del marco y del propósito, de alguna forma, del diseño del instrumento nodos. Entonces, en ese contexto, lo que se esperaba y lo que se sigue esperando, digamos, porque este es un trabajo permanente, no, es, no se acaba, no se termina, es cómo la NID podía contar con la opinión, en palabras de Aysen Echeverry, con la mirada o con la definición de los territorios de cuáles son sus prioridades. Cómo, de alguna forma, la actividad científica puede estar mucho mejor conectada con las principales necesidades, debilidades y oportunidades que tienen los distintos territorios para que la actividad científica pueda ofrecer soluciones, pueda permitir aprovechar esas oportunidades y de alguna forma cómo se puede acelerar, por lo tanto, el impacto territorial que tenga esta actividad científica, ¿no? En esos distintos territorios. Y bueno, y el enfoque siempre desde el origen fue que esto tiene que ser para que sea representativo de los territorios, con una alta participación, que se necesitaban agentes que pudieran articular de mejor manera y desde abajo hacia arriba a los distintos actores del ecosistema territorial de CTCI, porque por otro lado estaban instalándose las Ceremis macrozonales que vienen desplegando la política nacional en los territorios, por lo tanto es de arriba hacia abajo. Entonces faltaba esta otra parte. Y cómo en ese ejercicio y en esa articulación del territorio, eh, con un propósito más concreto y específico de, a partir de esas bases concursales, la NID pudiera empezar a recibir orientaciones de cómo mejorar su quehacer.
Eso es parte de lo que han hecho los nodos, una parte bien importante y que en esta versión queremos seguir fortaleciendo, pero sin duda que los nodos hacen más que esto, no solamente traen información al NID, sino que también ponen a disposición información para todos los actores del ecosistema CTC. Y bueno, en ese diseño lo que se utilizó como un eje central del modelo de nodos de ANID, porque los de los drones naturales también tienen el mismo origen, digamos, es el modelo de movilización del conocimiento que también lo recogemos acá porque está presente en las bases concursales, está presente en el trabajo que han hecho ustedes y es de alguna forma una sistematización, un diagrama que facilita ponerle eh, una forma a todo esto que está en el propósito del instrumento. Y, y en este diagrama lo que se releva es que si este es un ecosistema, este recuadro es un ecosistema territorial, de 6 en este caso. En la línea roja está toda la dimensión del sector académico y en la azul deberían estar representados todos los otros partners o actores relacionados con la producción, la generación, la movilización del conocimiento y todo muy centrado como propósito principal en la generación de impacto. Cuando se financia la actividad científica con recursos públicos, lo que se busca es generar impactos sociales, económicos, ambientales, de salud en el público objetivo final, ¿no? En la sociedad en general. Entonces, y esos impactos no solamente que en general en nuestro sistema los impactos de la actividad científica se miden en la dimensión científica tecnológica, principalmente a través de las publicaciones científicas. Sin embargo, existen un montón de otros tipos de impactos, ¿no? Em, hemos compartido con ustedes en otros momentos publicaciones que hablan de 11 impactos, por ejemplo, que pudieran alcanzarse a través de la actividad científica. Y bueno, y este diagrama lo que señala es que para alcanzar ese impacto hay algunas etapas que son claves de reconocer, de hacer explícita y de hacerse cargo, de alguna manera. Y posiblemente también los típicos diagnósticos de las dificultades de la transferencia tecnológica están dados también porque en general no se mira así el ecosistema, ¿no? Y la movilización del conocimiento. Entonces, en esta publicación y en este modelo propuesto por PIF y otros autores, lo que se releva es que para aumentar la probabilidad de que se genere impacto, hay que reconocer y hacerse cargo de estas, al menos de estas 4 etapas y de que existe un ecosistema complejo, múltiples conexiones que es necesario articular para que esto pueda ir sucediendo, para que el conocimiento pueda ir transitando hacia esta generación de impacto. Por lo tanto, no sé, en modalidad CONICIT, en general se financió mucho la actividad, la generación de conocimiento y la divulgación formal o informal, eh, pero no se llegaba mucho más allá. Se desarrollaba un proyecto de investigación y luego una publicación, divulgación formal y un taller al ecosistema más amplio, divulgación más informal, ¿no? Sin embargo, si es que esto, y bueno, y aquí circulaban, o en general, los distintos financiamientos de ANID, y bueno, y el mundo académico está muy encapsulado acá. Lo que se releva aquí es que para que esas propuestas puedan ir transitando hacia la generación de impacto, es muy importante en una estrategia que considere estos 4 elementos como un continuo y que tiene distintas iteraciones, digamos, en un proceso cíclico, eh, como aquellas evidencias, nuevos conocimientos, conocimiento que ya se ha alcanzado, se generan instancias que permitan divulgarlo a la comunidad en general, a públicos más específicos, que se generen instancias donde los distintos agentes o actores más relevantes puedan apropiarse de esto, de este nuevo conocimiento, de este conocimiento, o de las propuestas para acelerar el impacto territorial de la CTCI y cómo se generan instancias para que luego esas propuestas, nuevas normativas, nuevas políticas públicas, nuevos datos para la toma de decisión puedan implementarse en aquello que genere impacto en la sociedad. Eh,
Eh, eh, tenemos eh, hasta ahora 12 nodos con esta convocatoria y con la convocatoria hermana de esta, que crea dos nuevos nodos, vamos a alcanzar 14 nodos, 7 macrozonales y 7 de electrones naturales, y que todo sale bien, digamos. Eh, y estos nodos están presentes a lo largo del territorio nacional, pero además comparten territorio. Y es muy importante, y es parte de lo que les pedimos en esta convocatoria, ya, pero ya se ha venido trabajando desde las anteriores, que es el vínculo entre nodos macrozonales y también con los nodos de los otros naturales. Eh, de alguna forma, a pesar de tener un modelo equivalente, y complementario, tienen distintos niveles de acción, ¿no? Y tienen en ese sentido posiblemente distintos énfasis, a pesar de que todos comparten el promover el desarrollo económico, social y sustentable de los territorios. Pero esos distintos énfasis que están presentes en esta lámina tienen que ver con posiblemente los distintos actores que son más relevantes como contrapartes, como los gobiernos regionales, los comités regionales de CTI, las seremías de ciencia y otras seremías, por supuesto, el avanzar en hojas de ruta de nivel regional y en ese sentido reconocer que obviamente existe también un territorio definido administrativamente, ¿no? Y generar y ojalá utilizar las gobernanzas ya existentes para poder articular la actividad científica en estos territorios para ofrecer soluciones con pertinencia a esos distintos niveles. Y por otro lado, los territorios naturales tienen en general un énfasis más específico. El territorio no reconoce tanto lo político administrativo. Está muy orientado a relevar el patrimonio natural, científico, cultural, educativo, social y económico, pero de forma más específica porque tenemos esta eh, em, eh, agrupaciones en macrocategorías, la montaña, el océano, etc. Em, pero bueno, también se releva y aquí se trae, y ya lo vamos a ver en los componentes, el vínculo y la necesidad de que la gobernanza empiece a ser representativa independiente del nodo, y en ese sentido articular la gobernanza más técnico de los nodos de los otros naturales con la gobernanza macrozonal de los macrozonales, los CCM. Los nodos son eminentemente, como se ha dicho desde el comienzo y desde el diseño del año uno de los nodos macrozonales, plataformas de articulación. Y conforme han ido avanzando, en la última versión de los nodos, en el fondo los proyectos que ya están terminando o que ya han terminado y que se renuevan idealmente con esta convocatoria, eh, en los nodos, solamente en las instituciones, entre las beneficiarias y la sociedad, existen 67 instituciones. De esas, 25 son universidades, 15 centros de I+D, todos ellos creados o alguna vez financiados por la NID y CONICET. Existen 16 instituciones públicas y de alguna forma esto va dando cuenta de que estas plataformas están logrando convocar, esto siempre es un desafío permanente, pero logrando convocar a los principales agentes que tienen que participar en estos desafíos. De esas 25 universidades, están todas las universidades del CRUCH con sede en regiones, y están todas las universidades del CUECH también. Por lo tanto, son, no solo son 25 universidades, sino que son las más importantes en cada una de las regiones. Este diagrama, de alguna forma, resume que los nodos todavía en el ámbito de la articulación, tienen a nivel macrozonal, y la macrozona da también la oportunidad de generar una masa crítica de distintos en distintos ámbitos, pero por ejemplo en el ámbito científico, una masa crítica de investigadores y de investigadoras de infraestructura, etcétera, para poder abordar desafíos que a nivel regional eventualmente no están disponibles. Por lo tanto, este nivel macrozonal es algo que es importante sostener, independiente que la Ceremi empiece a tener una representación regional, ¿no? Sería ideal, y esto yo diría que es una historia en desarrollo, que el nivel macrozonal se siga sosteniendo. Porque permite justamente aprovechar estas masas críticas, entre otras cosas, pero eh, estas son posiblemente las más evidentes. Las capacidades complementarias, y los mismos diagnósticos que han ido destacando ustedes, eh, los distintos regiones, las distintas universidades, las distintas instituciones tienen capacidades complementarias que para abordar un desafío mayor
obviamente robustecen las posibilidades de aprovechar esas oportunidades o resolver esos desafíos que muchas veces son compartidos entre las regiones. O sea, eh, no sé, escasez hídrica es algo que no afecta solamente a una región y no termina en el límite administrativo, sino que obviamente es más amplio y es importante que tenga ese abordaje. Por lo tanto, los nodos son una oportunidad para, con las distintas CEREMI, de las distintas regiones, con los distintos gobiernos regionales, con los distintos comités CTCI, con el financiamiento regional y nacional, con otros instrumentos que tiene la NID en el territorio con fuerte expresión territorial como los FIU, como el para Explora, ese diagnóstico que puede hacer el nodo queda a disposición y debiera ir avanzando hacia un diagnóstico compartido del territorio, que ojalá estos agentes, independiente de quién se trate, tome este diagnóstico porque es suyo, porque el nodo ya generó instancias de participación, de apropiación, lo difundió y eventualmente se implementó a través de políticas, no sé, la política regional de CTCI, etc. Obviamente, clave en este trabajo está el vínculo con la Ceremi, este nivel macrozonal y pudiendo ir generando una gobernanza multinivel, es decir, que tenga vínculo con lo nacional, la NID, el Ministerio de Ciencia, el Consejo Nacional CTCI, de nivel macrozonal, la misma gobernanza del nodo con la Ceremi, y de nivel regional, las gobernanzas ya instaladas como los comités CTCI en cada una de las regiones. Eh, los, desde su creación, y un poquito lo que estoy comentando, han ido avanzando los nodos en algunas cuestiones que se han ido manteniendo en el tiempo. Desde su creación han elaborado diagnósticos, diseñado hoja de ruta e identificado áreas prioritarias. En general, salvo la convocatoria de fortalecimiento, donde nacieron las iniciativas priorizadas, que ya habían sido priorizadas en la hoja de ruta, se ha ido sosteniendo y en ese sentido los diagnósticos, la hoja de ruta y eventualmente incluso las áreas y distintos otros elementos que tienen los nodos son evolutivos de alguna forma y son trabajos gigantes que requieren actualización y profundización y especificaciones y por lo tanto en las distintas etapas se han ido eh, actualizando y complementando, ¿no? En esta convocatoria, 2025-2027, en una etapa de consolidación del nodo que inicia ahora con este financiamiento, habiendo tenido una etapa de creación, luego de instalación y esta más de consolidación, se sostienen esos mismos elementos que ya venían trabajando y hay tres elementos nuevos o que se ha hecho mayor énfasis. La definición de áreas prioritarias para el territorio, pero ya explícitamente solicitado a la fase de concurso y como un componente clave, la misión o desafío territorial y algunas iniciativas obligatorias que son complementarias a las priorizadas y alcance de los nodos. Ya lo vamos a ver más en detalle. Algunos resultados destacados, que es un poquito lo que mencionaba antes, el diagnóstico, las gobernanzas, la hoja de ruta, los nodos tienen iniciativas específicas, las iniciativas priorizadas, que también continúan, algunas seguramente van a continuar en este financiamiento, otras van a terminar. Eh, eh, lo que están haciendo los nodos, y aquí hay una muestra nomás, de articulación está siendo reconocido por los distintos agentes, por ejemplo, el Consejo Nacional CTCI se ha asociado para desplegarse en los distintos territorios, ha utilizado los diagnósticos de los nodos con cada vez mayor frecuencia y las distintas subdirecciones de ANID ya están empezando a utilizar los datos y las recomendaciones que han hecho los nodos. Por ejemplo, FOBI ya lleva dos convocatorias bonificando una bonificación territorial a los proyectos que se postulen en las áreas que han priorizado los nodos. Este, por supuesto, es un trabajo que tiene que seguir especificándose, no sé, ya lo veremos en el componente en específico, pero es un poco algo concreto con respecto a las recomendaciones que pueden hacer los nodos para mejorar el quehacer de ANID. Entrando en específico en la convocatoria actual, me voy a saltar esto porque está súper representado, son los objetivos que están en la fase de concurso, pero está súper representado en cada uno de los componentes.
Algunas cuestiones que surgen, que posiblemente pueden haber sido algunas dudas que les pueden haber surgido a ustedes entre leer las bases y el formulario de postulación. Y es que en el 3.31 de componentes de la propuesta del formulario de postulación se debe dar respuesta a los componentes indicados en las bases. En ese formulario lo que se solicita es el método, cómo van a ser el proceso de definición de áreas prioritarias, cómo va a ser el proceso, el método que van a utilizar para eh, desplegar o definir sus iniciativas priorizadas, cuál va a ser el método para actualizar el diagnóstico, etcétera. Sin embargo, en este 3.31 deben ir dando respuesta a cada uno de los componentes, pero hay tres componentes que tienen un punto específico en el formulario de postulación. Uno es el desafío de cobertura macrozonal, el otro son las iniciativas priorizadas, que tienen su sección específica, y otro es las exigencias, otras exigencias a considerar en la implementación del proyecto. Estos tres tienen su sección específica y las distintas láminas siguientes, digamos, tienen este cuadradito para destacar lo que acabo de decir. Y lo otro es que, si bien los componentes están separados, o sea, está diagnóstico, hoja de ruta, el desafío, etcétera, eso se hace con fines analíticos. En el fondo se deconstruye el proyecto en sus subunidades, en un proceso de análisis. Sin embargo, el proyecto es una síntesis de esos componentes. Y en ese sentido, y que son cuestiones que también les planteamos al panel evaluador, hay cosas que forman parte de un componente, pero que se repiten o forman también parte de otros componentes. Por ejemplo, el diagnóstico general o la actualización del diagnóstico va a ser una parte también, seguramente, si ustedes lo estiman conveniente también, del diagnóstico del desafío de cobertura macrozonal. En el fondo, lo que hagan un nuevo diagnóstico, una profundización o un diagnóstico específico para el desafío de cobertura macrozonal, también es parte de la actualización del componente diagnóstico. ¿Ya? Ese tipo de cuestiones se da bastante eh, y esta es un poquito la explicación, ¿no? Y entrando ya en los componentes más específicos, voy a tratar de ir un poquito más rápido aquí porque en realidad es lo que está en las bases de concurso. Eh, Les vamos a pedir de forma anual un informe o un reporte de cuáles son las áreas temáticas prioritarias y las subáreas, y ir avanzando en la especificación a través de subáreas o subtemas prioritarios eh, para orientar la actividad científica. En el fondo, el cambio climático podría ser un área, pero si nos quedamos con eso, muchos de los proyectos que después postulan a las convocatorias de ANID a cambio climático en realidad no están quizás en lo que es más relevante en esta etapa, en este periodo o en las siguientes convocatorias para el territorio. En el fondo, posiblemente en el marco del cambio climático, la mitigación o la adaptación es más importante que la mitigación, por ejemplo, y sería ideal que lo que ustedes recojan, fundadamente, por supuesto, pueda ser lo más específico posible o avanzar en esa especificidad. Eh, y en ese sentido, la fundamentación también es clave. En el fondo, el cambio climático, la adaptación de ciertas especies, y esto se justifica en estas razones o en esta literatura, etcétera. Esto porque también en esos procesos de evaluación es importante ir viendo que las postulaciones que recogen uno de esos temáticas estén conectadas con estos pues, fundamentos, ¿no? Y para que los paneles evaluadores también tengan elementos para poder validar que ese proyecto efectivamente esté postulando a esa temática. Eso es lo que esperamos poder avanzar de mejor manera que lo que he hecho hasta ahora, ¿no? Y es parte de las recomendaciones que pueden hacer los nodos al quehacer de ANI. Tiene que tener, o esperamos que tenga una dimensión espacial también y temática, ¿no? En estos temas y esto es especialmente relevante en esta región o en el secano costero. Esa especificidad territorial también es importante porque muchas veces
esas expresiones del cambio climático en realidad son relevantes para una zona, pero no para otra, y también en las postulaciones quisiéramos poder ir destacando esto. Eh, y también les pedimos, en cuanto a las áreas o temáticas, en qué convocatoria es pertinente esa área temática. Eventualmente, no sé, se necesitan más doctores o doctoras en determinados temas, en el sentido becas, para el futuro en determinados temas, pero un fondo sería ideal que apuntara a otros temas. Entonces, que haya alguna recomendación de en qué instrumentos de ANIT son relevantes. Y las recomendaciones de ANIT también, esto no solamente es temático, muchas veces lo que se necesita quizás es en el proceso de difusión, en la postulación, que la subdirección de becas vaya a estas regiones y haga talleres, porque en realidad hay un problema cultural, se postula poco, no se entiende la plataforma de postulación, etcétera, etcétera. El desafío de cobertura macrozonal, muy en la línea de la capacitación que se hizo, aquí las claves son que el desafío tiene que ser relevante, ojalá, y muy representativo de todo el territorio que abarca el nodo, de toda la macrozona. En ese sentido, puede ser un desafío macrozonal con una clara pertinencia y bien fundado de que esto es relevante para cada una de las regiones que forman parte de la macrozona, o puede ser más de un desafío, o podría ser un desafío para cada una de las regiones, ahí ustedes eh, tienen que definirlo, tiene que estar vinculado a estas áreas priorizadas. De alguna forma los nodos ya tienen claro con el trabajo que han hecho cuáles son las prioridades o estas áreas prioritarias, y la idea es que eso se siga afinando, ¿no? Pero tiene que estar vinculado también, o a una o más áreas priorizadas. Tiene que tener una meta, un periodo específico, esta cobertura macrozonal que comentaba, tiene que estar bien fundado. La misión va a tener que incluir estos distintos componentes, le voy a llamar. Sin embargo, obviamente en la postulación no esperamos que venga, pero tienen que pensar siempre que en la postulación lo que están haciendo de alguna manera es comprometiéndose a hacer algunas cosas, que es lo que les vamos a exigir durante la ejecución del proyecto, pero también tienen que entregar elementos para que un panel de evaluación pueda evaluarles y ver la calidad, la pertinencia y las capacidades que se tienen para implementar un desafío de este tipo. Y bueno, y todo a lo largo del proyecto, ¿no? Tiene que tener también cómo este desafío es relevante en una dimensión global, ¿no? Internacional, y les pedimos también que contraten la asesoría de un experto, experta. Esto también surgieron hartas preguntas que han enviado por ayuda a NID. Eh, Esta es una asesoría, es un servicio, así lo hemos pensado, es importante que esto lo pueda ir viendo alguien es una persona jurídica o natural, digamos, una consultora o un experto individual, pero el asunto es que seguramente van a necesitar este acompañamiento. Entonces, no es alguien para incluir en el equipo de trabajo, podrían hacerlo, pero no se los estamos exigiendo así. No tiene una sección el formulario que haga la consulta específica, pero sí esperamos que ustedes lo tengan en el presupuesto y que en alguna parte del formulario lo incluyan. Hay bastantes secciones donde podría ser pertinente que lo mencionen. Eso, y es deseable, solo deseable que tenga experiencia internacional. Pero sí, es importante que puedan acreditar su nivel de expertise, ¿no? Y también han preguntado si es que esto es solamente para el acompañamiento del diseño e implementación de la misión, pero también podría ser, y en caso de que ustedes lo fundamenten bien, para capacitar al mismo equipo de trabajo del nodo, toda vez que esto es de largo aliento, ¿no? Y la idea es que vayan quedando capacidades en el nodo. La hoja de ruta, aquí hay poca novedad, pero sí, para la hoja de ruta y para el diagnóstico, y así como para el área priorizada, les vamos a pedir informes anuales. En el fondo, para nosotros y otros actores, el saber que las cosas están actualizadas y que uno está consultando el último documento vigente
es clave. Y en ese sentido, vamos a pedirles un diagnóstico 2026, un diagnóstico 2027 y ojalá en el futuro siga el financiamiento de los nodos así anualmente. Lo mismo para la hoja de ruta. Esta es la hoja de ruta de este año, del siguiente y sucesivamente. Entonces, les pedimos la actualización del diagnóstico en general, y ahí ustedes verán, de acuerdo a los desafíos, acuerdos, priorizaciones que tengan con otros actores o que vean que sea clave, tendrán que profundizar o utilizar el diagnóstico. Pero, por ejemplo, la actualización o la necesidad de hacer un diagnóstico específico para el desafío, misión que estén proponiendo en esta convocatoria, van a tener que hacer un diagnóstico o van a tener que precisar algunas cosas del diagnóstico que tengan en relación a la misión. Eso ya es parte de esto mismo. Entonces, lo que quiero relevar es que no todos los componentes eh, están desconectados, bueno, ya lo dije, pero se ve un trabajo gigante, y lo es, pero los avances en un componente también son avances, o está la oportunidad para ustedes de que lo consideren como avances en otros componentes también. Continuar esta definición y medición de indicadores macrozonales de la actividad científica, va a ser necesario actualizar el mapa de actores, eh, como parte del diagnóstico y por lo tanto también vamos a tener un mapa de actores de cada uno de los años. La actualización y profundización de la hoja de ruta. Aquí, como saben, la participación, el grado de participación eh, y, y en el sentido también de validación de los agentes que han estado participando, pero también de nuevos actores que podrían surgir, por ejemplo, en el marco de implementación de la misión, es clave. Lo digo a propósito del método que tienen que poner en la postulación. Eh, Iniciativas, esperamos ver en esa actualización, y bueno, es lo que señalan las bases, acciones e iniciativas vinculadas a la territorialización de políticas públicas, así se menciona en las bases. Eh, y un ejemplo de eso y un pie forzado en la base es que esas recomendaciones tienen que considerar los instrumentos de ANID. ¿Ya? Se sugiere que al menos uno de ellos sea de la Subdirección de Investigación Aplicada. Y es clave ir viendo si es que hay una hoja de ruta que se propone avances en distintos periodos de tiempo, corto, mediano y largo plazo. Es importante avanzar más claramente versus periodos anteriores en cómo se está dando ese avance y definir métricas para que eso es parte del plan de monitoreo para medición del avance de la hoja de ruta. Tiene que tener esta versión gráfica y esquemática, tiene que relevar las iniciativas que está priorizando el nodo y bueno, y estar fundada esas iniciativas en los hallazgos del nodo. Ver cómo esto se va a financiar, porque obviamente no es financiamiento del nodo, la hoja de ruta no es del nodo, es una hoja de ruta de la macrozona. Y como les comentaba, toda esta información se la vamos a pedir cada 12 meses. El plan de seguimiento y monitoreo tiene dos elementos principales: el avance de la hoja de ruta. Esperamos que puedan ir incorporando el modelo de movilización del conocimiento, en el fondo, cómo las prioridades de alguna forma van transitando y consideran elementos de las distintas etapas del modelo de movilización del conocimiento para la generación de impacto. Hay un impacto que se espera generar en la implementación de la hoja de ruta y de sus subelementos también, ¿no? Y la otra dimensión importante es esto del monitoreo de la actividad científica CTCI, y aquí les pedimos en particular indicadores macrozonales, que se ha estado trabajando en el 2020 con dificultad porque aquí hay un problema serio de disponibilidad de datos nacionales. Las encuestas que hay no tienen bajadas regionales o cambian, unos años tienen, después no. Es muy difícil obtener cuál es el número de investigadores en cada una de las regiones. Bueno, pero es importante, si es que no están los datos, ver la manera de generarlos. Pero aquí hay mucho trabajo y es parte de las cosas que se esperan de los nodos. Muchas veces nos preguntan, ya, los nodos tienen diagnóstico y nos piden esos datos, esos indicadores, y hay algunos indicadores que parecieran ser más evidentes, ¿no? Por ejemplo, saber cuántos investigadores e investigadoras hay en cada uno de los territorios para poder hacer todas las cosas que se esperan hacer o que se debieran hacer, para saber si es que se necesitan más becas o menos becas, para saber en qué temas, para saber dónde están las capacidades instaladas en las distintas regiones. Bueno, esta iniciativa o este monitoreo tiene que buscar
poder dar respuesta a esos principales datos. Y la brecha identificada. En el fondo, se hace un diagnóstico, se hace una hoja de ruta que espera tener el nodo en estos distintos horizontes temporales, en distintos estados, y hay una brecha ahí. Para poder llegar allá, tenemos que recorrer este camino, que es la brecha. Bueno, esa brecha, ojalá poder empezar a medirla. Esto que detectamos como una debilidad, se ha ido atendiendo de esta manera. La estrategia de apropiación y difusión, de nuevo, todos estos componentes muy en la línea del modelo de movilización del conocimiento. Esperamos que lo que se haga en difusión esté súper conectado a lo técnico también, no una difusión en redes sociales, que está bien, no solamente eso, sino que también cómo el lenguaje, el relato, la información que ellos generando el nodo se va haciendo relevante y en ese sentido tiene una estrategia el nodo para que tenga los elementos necesarios para que el gobierno regional lo entienda, lo considere clave, esté conectado con su instrumento de planificación territorial. Entonces, ¿cómo esa estrategia de difusión también es técnica, de alguna manera? Está en el proceso de movilización del conocimiento. No es una difusión general, lista, ¿no? Y aquí también les pedimos que empiecen a medir esto también. Hay más gente que conoce el nodo, el tipo de público que tienen, bueno, que pueden considerar métricas, ¿no? Y también la caja de herramientas, que muchas de las cosas que hacen los nodos son insumos o son muy relevantes para distintos actores. Esperamos que eso pueda estar y vamos a tratar de la mesa de comunicaciones que hay un acuerdo de qué elementos tendrían que tener las cajas de herramientas, cosa que las distintas personas, usuarios de una región u otra, puedan acceder, independiente del nodo de que se trate y de la página web de que se trate, a una sección donde están todos los resultados, recomendaciones y resultados complementarios del nodo en un puro lugar. Articulación y vinculación, aquí hay dos elementos de continuidad y claves, que es, como decíamos, los nodos son un articulador del ecosistema territorial y de alguna forma hacen un trabajo muy de abajo hacia arriba. Las Ceremi lo hacen de arriba hacia abajo y confluyen en el día a día del trabajo. Los nodos se han destacado por su trabajo con las Ceremías, muy articulado. Pero bueno, en la gobernanza, en el CCM, esperamos que puedan unirse estos dos actores. Eh, y además, esperamos que el plan de trabajo que ya avanzaron y que de alguna forma se construyó en el periodo que está terminando, sea el inicio del trabajo para el próximo periodo. Aquí hay una coyuntura compleja, que hay justo un cambio de gobierno y por lo tanto van a haber nuevas Ceremi, pero posiblemente la herramienta que construyeron este plan de trabajo tiene algunas estructuras que se pueden replicar. Y en ese sentido esperamos que con la nueva Ceremi que se instale puedan validar o actualizar el plan de trabajo que ya diseñó el nodo. Y ahí cambiarán algunos elementos centrales, pero no es de nuevo elaborar un plan de trabajo todo el año. En el fondo, el plan de trabajo tiene que estar implementándose lo más temprano posible y seguramente ya saben, por la experiencia que han tenido, que eso seguramente tiene una dimensión de apoyo en comunicación, que la participación del CEREMI en algunas instancias del nodo, la participación del CEREMI en el CCM, y que puedan ustedes también, ojalá en ese plan de trabajo, acordar cuestiones como, mira, CEREMI, yo puedo ayudar y actualizar este tema diagnóstico que en su agenda es muy importante, de manera que también puedan ubicar los recursos que el nodo puede poner a disposición de ese trabajo. Equivalente es con los comités regionales, no partir de cero, sino que aprovechar o utilizar como punto de partida lo que ya tienen en el plan de trabajo vigente. Em, y esto que está aquí como al mismo nivel para nosotros es muy importante y también lo vamos a trabajar. Los nodos, como se señala en esta presentación y como ustedes saben, son plataformas de articulación. Y el diseño del instrumento y cómo la DIPRES lo mira también tiene que ver con eso, cómo va generando una red y construyendo eventualmente nuevas redes y fortaleciendo esa red. Bueno,
Eh, para poder justificar el instrumento es importante que midamos esas redes y por lo tanto les pedimos explícitamente a las bases que empiecen a contabilizar esto. Mira, hemos hecho todas estas reuniones y que cada reunión que haga cada agente esté sistematizado y aquí obviamente también vamos a hacer un trabajo más profundo con ustedes pero empezar a contabilizar cómo se están construyendo esas redes, cómo están aumentando, cómo se están fortaleciendo, etcétera, es clave para la vida del instrumento y para el quehacer que hacen, que tienen ustedes también en el sistema territorial. Em, en la gobernanza, continuar con la gobernanza macrozonal, aquí es importante que vayan considerando a los nodos del orden naturales, que eso es algo que ya han estado haciendo en este periodo. Ya tienen un modelo que diseñaron en el proyecto vigente. La idea es que se implemente en esta etapa. Los nodos del orden naturales también tienen esa exigencia. Pero ahora lo nuevo, entre comillas, es que a propósito que van a tener que implementar una misión, un desafío, eh, en la etapa uno este desafío va a requerir de una misión, del diseño de una misión. En la etapa uno está el diseño, diseñar y validar un modelo de gobernanza para el desafío, para él o los desafíos, y en el segundo ya ambos tipos de gobernanza, la general macrozonal, CCM, y la nueva gobernanza más ad hoc y específica para la misión, tienen que estar operando. El asunto es que tiene estos dos niveles de gobernanza que pueden estar eh, eh, que lo ideal es que estén conectados, ¿no? Con la gobernanza macrozonal. Continúan las iniciativas priorizadas por el nodo. Aquí ustedes verán si continúan las que están, algunas de las que están ejecutando o podrían generar nuevas. Eh, bueno, y hay algunas especificaciones que no vale la pena que yo las mencione. Sí relevar que el modelo de munición del conocimiento también está incluido aquí. Y que parte de los hallazgos de ustedes mismos, digamos, es, en el trabajo con los gobiernos regionales, es cómo en el marco de las hojas de ruta regionales esto está vinculado a los instrumentos de planificación de los gobiernos regionales. Eh, Vienen iniciativas obligatorias de continuidad de alguna forma, el seguimiento sistemático de las métricas, muy asociado a lo que está en el plan de monitoreo, la continuidad y el plan de trabajo de los CEREMI, el plan de trabajo con los comités regionales CTCI, que también están en la estrategia de apropiación. Y esto es lo nuevo, que también puede ser parte de la actualización del diagnóstico. Y es que un producto muy anhelado, digamos, y que está muy en la línea de poder estimar o ver el estado de las capacidades instaladas, en este caso como de infraestructura, equipamiento en específico, de equipamiento sobre 50 millones de pesos, es algo que el país no cuenta y muchas veces ni siquiera las instituciones, las universidades, tampoco cuentan con este catastro. Fondequip, el principal instrumento de financiamiento de equipamiento científico en el país, tiene obviamente sistematizado los equipos por institución que ha financiado, pero eso es una dimensión muy pequeñita de lo que se tiene, ¿no? Y porque hay otros fondos de financiamiento que también están financiando. em, Desde el Ministerio de Educación o incluso los mismos instrumentos de ANID permiten financiar algunos equipos. Bueno, la idea es que este sea un trabajo que siga una validación de Fondequip de ANID. Lo que tienen que hacer es conducir un proceso de levantamiento diagnóstico sobre las necesidades territoriales vinculadas al equipamiento. O sea, esto no solo va a ser levantar el equipamiento presente en las instituciones, universidades de la macrozona, sino que también generar instancias donde se pueda relevar cuáles son las otras prioridades o necesidades del mundo académico, vamos a decir, para el desarrollo de la actividad científica. En el fondo, eh, no solamente se necesitan equipos, sino que muchas veces lo que se necesita, y en distintas visitas que hemos hecho a los proyectos, recibimos este tipo de información también, como por ejemplo
nadie financia la mantención del equipamiento y cuando se trata, por ejemplo, de estaciones meteorológicas o instrumental en el océano, la mantención de esos equipos y reparación de esos equipos es fundamental. Y un equipo que cuesta 200 millones de pesos, la reparación cuesta 50 millones de pesos y ninguna institución tiene 50 millones de pesos para repararlo y por lo tanto les conviene postular otro Fondekip más que reparar el equipo. Bueno, y eso no es viable y muchas veces al haberse adjudicado un Fondekip no pueden postular ningún proyecto. No. Bueno, el asunto es que hay más necesidades que solo contar con equipamiento en relación a esta temática. Eh, Les pedimos en la postulación que las instituciones asociadas señalen explícitamente que van a estar a disposición o van a facilitar este trabajo del nodo. Y también que firmen en el sentido cuando ya el proyecto de levantamiento del catastro de equipamiento esté armado, digamos, porque parte con un diseño, obviamente, ustedes hacen una propuesta metodológica, pero después se empieza a armar el proyecto propiamente tal, una vez adjudicado el nodo. Cuando eso ya esté listo, que esperamos que sea el sexto mes, tienen que firmar un documento con las instituciones asociadas y ojalá otras, el mínimo son las asociadas al proyecto, pero ojalá otras universidades que no forman parte del nodo, donde se establezca en modalidad un memorando de entendimiento o algo equivalente, los roles, los deberes y los derechos que las partes tienen. Y aquí esperamos que el nodo, obviamente, eh, asigne los recursos humanos o financieros para poder llevar a cabo esta tarea. Esto, creemos que este catastro de equipamiento es una oportunidad bien grande de posicionamiento del nodo como un agente que provee información muy relevante para la toma de decisiones para NIT, pero también para el ecosistema, incluso las mismas universidades que hay, sobre todo las socias, que hay veces que su participación no es tan evidente en el desarrollo de los nodos. Está la sección que recoge muchos aspectos de relevancia transversal en el proyecto, el enfoque de género, cómo contribuyen los proyectos y consideran los ODS en su desarrollo, la articulación con los demás proyectos de nodos macrozonales, de nodos de los naturales, cómo lo que hacen con la hoja de ruta está vinculado a los instrumentos de planificación de los gobiernos regionales, a otras hojas de ruta, como podría ser la de hidrógeno verde o otros instrumentos sectoriales relevantes, el enfoque transdisciplinario, cómo las artes, las ciencias sociales y las humanidades son relevantes tanto en el despliegue del nodo, como participan en lo que hace el nodo, como las recomendaciones o orientaciones también consideran estas eh, eh, a la ciencia, a la arte y la humanidad. La internacionalización del nodo como algo relevante explícitamente está en el desafío o misión y colaborar, como siempre lo han hecho, en los despliegues territoriales de ANIP cuando sea solicitado. Ahí, dada la creación de dos nuevos nodos en el otro instrumento de la convocatoria hermana de esta, donde se van a crear dos nodos, el nodo extremo norte, que va a tomar las regiones de Arica y Tarapacá, y el nodo O'Higgins-Maule. Por lo tanto, los nodos macrozona norte y macrozona centro-sur van a abarcar solamente dos regiones. Y aquí para ambos se solicita un plan de traspaso y de entrega de información y documentación a estos nodos nuevos. ¿Ah? Y establecemos que ese plan de traspaso, que es de la información que ya tienen, debe ser en máximo 30 días corridos cuando el proyecto inicie, es decir, desde la tramitación del convenio de financiamiento de esta convocatoria. Esto es clave porque de alguna forma los nodos nuevos tienen que nacer sobre la base de lo que ya se ha construido. Ojalá se puedan transmitir y acompañar cada uno de estos nodos a los nodos que nacen
en la presentación de las distintas redes que quedan en esos territorios o en esas regiones que los nodos antiguos se retiran y dejan a estos nuevos nodos. Entonces, más allá de esto, que, que, que se va a cumplir, digamos, esperamos que los nodos puedan tener el acompañamiento y la disposición de los nodos salientes eh, eh, a lo largo de su instalación. Entonces, además de la fecha, se pide un mecanismo de entrega y un listado de la documentación que van a proveer. Una información complementaria es que esta es una oportunidad en el momento de la postulación. Por ejemplo, nosotros siempre buscamos hacer un encuentro anual de nodos con la NID, con el Ministerio, con los GORES, etcétera. Sin embargo, por nuestra estructura de financiamiento, es complejo organizar ese tipo de instancias y muchas veces se nos han caído esos encuentros anuales, pero las veces que lo hemos tenido nos damos cuenta de lo clave que es, ¿no? Entonces, una posibilidad es que ustedes reserven recursos para, independiente de la participación de ANID, puedan hacer esos encuentros anuales y en ese sentido cada nodo pudiera reservar un financiamiento pequeñito para hacer un evento anual que posicione y releve estos mismos productos que comentábamos, que está presente en las bases, el diagnóstico del año, bueno, que releve el quehacer de los nodos. ¿Hubo otras iniciativas complementarias que ustedes quisieran desarrollar? Así que eso es algo que queríamos destacar o relevar como una oportunidad. Ya comentaba lo de los fines analíticos, la separación del proyecto en componentes. Y aquí hay un ejemplo, en el fondo el desafío de cobertura macrozonal tiene elementos que también pudieran formar parte del catastro de equipamiento o al revés. El estado del equipamiento puede insumar al diagnóstico del desafío de cobertura macrozonal. Por supuesto que las hojas de ruta y el diagnóstico general también van a ser recogidas en el desafío de cobertura macrozonal y viceversa, el monitoreo, la apropiación, la difusión, etcétera, etcétera. Son tres criterios de evaluación, son prácticamente los mismos de siempre, pero en resumen es que esperamos que un proyecto tenga una calidad de cierto nivel, que además de ser un proyecto de calidad, el proyecto tenga las competencias humanas e institucionales. ¿Ah? Es decir, es importante el equipo de trabajo que presenta y otros profesionales, otros investigadores que muchas veces están en el equipo ampliado del nodo, pero también institucionales. En el fondo, este nodo es más robusto, es más pertinente porque están estas instituciones y también porque esas instituciones en su carta se están comprometiendo a cuestiones que son fundamentales en lo que propone el nodo. Y obviamente la coherencia también entre cuestiones que hablan de su viabilidad, cómo está estructurado el presupuesto para poder hacer todo lo que el proyecto dice que va a hacer, y el plan de trabajo. En el fondo es un plan de trabajo realista y coherente con esto que se menciona en los distintos componentes. Y bueno, y si es que un proyecto es bueno, es de calidad y tiene las competencias humanas e institucionales para desarrollarlo, eh, eso es relevante, esas son las cosas prioritarias. Son las zonas donde más o tiene un impacto mayor. Esto se evalúa entonces con un 15%. Y pueden ver ustedes los elementos que son centrales, ¿no? Viendo los porcentajes. Esto es. Muchas gracias, Pasamos. Cristian. Ah, perdón. Vamos a leer las preguntas que fueron anotando en el chat. Espera. Mm, Entonces, la primera pregunta que dice es de Marcela Cabezas y nos pregunta sobre donde dice incluir un diagnóstico o plan estratégico. ¿Debemos indicarlo ahora o debemos indicarlo cómo lo vamos a hacer? Y lo otro, al mismo tiempo, ¿cuál es el propósito del vínculo internacional del experto, de la asesoría del experto? Eh, y la pregunta que sigue más adelante tiene que ver también con
Es posible que los nodos, la hizo Juan Pablo Aguilera, del nodo Cibal, ¿no es cierto? Es posible que los nodos coordinen la asesoría de la persona experta o de manera que esta persona pueda hacer una visita que reúna a los nodos y asegurar un modo estándar de trabajar de las misiones. Quizás abordemos esas dos primero antes de avanzar, Chris, no sé si te parece. Ya, pues. Em, con respecto a la pregunta del diagnóstico, me imagino que te refieres, Marcela, al desafío, a la parte diagnóstica que se solicita en el desafío. Eh, bueno, lo que les comentaba, en el fondo, en el formulario lo que les solicitamos es cómo se van a hacer, en el fondo, los métodos de alguna forma, pero obviamente la fundamentación de eso tiene que estar sobre la base de algunos elementos que ustedes van a tener que proporcionar. En el fondo, y en ese sentido, el método del diagnóstico que ustedes propongan se justifica en seguramente otra información tipo diagnóstico, ¿no? En el fondo, considerando que hemos encontrado todos estos elementos, nosotros nos vamos a ir por acá y lo vamos a hacer de esta manera. Y todos esos elementos son parte del diagnóstico. No sé si estoy respondiendo específicamente a lo que preguntaba Marcela con respecto al diagnóstico, pero diría que va por ahí. Y con respecto al experto, una pregunta era si se podía hacer como una contratación para todos los nodos. Yo diría que eso es bien complejo para ustedes de articular, pero ¿No? podría ser. La, Eh, sí, em, el, eh, sí, creemos que va a ser fundamental avanzar y siempre un desafío permanente con los nodos, porque por un lado son proyectos independientes, pero por otro lado hace más eficiente el quehacer tanto nuestro, complementario al de ustedes, como de la red de nodos, por decirlo de alguna forma, que hayan estructuras compartidas. En el fondo, la sumatoria de los diagnósticos de los nodos vendría siendo el diagnóstico nacional, ¿no? Sin embargo, si todos los nodos tienen estructuras diagnósticas diferentes, es difícil tener ese panorama nacional. Entonces, para actores como el Consejo Nacional de CTCI, el Ministerio de Ciencia, la NIT, etcétera, etcétera, no contar con diagnósticos estandarizados es un problema y hace que la herramienta diagnóstica se pueda ocupar menos. Lo del desafío seguramente va a requerir un poquito lo mismo. Acordar algunas estandarizaciones. Pensamos que hasta ahora está es lo más estandarizado que le hemos pedido, pero sin duda que se puede y que va a ser necesario avanzar en esa articulación. Y bueno, y por el trabajo que tenemos en el acompañamiento, sí vamos a buscar generar instancias para hacerlo. Si podrán participar los asesores, asesoras expertas en esa instancia, bueno, lo veremos en su momento, pero posiblemente no sea tan viable, digamos, coordinar algo así. Pucha, me perdí a mí el enlace de las preguntas, pero ¿cuál era la otra de Marcela Tomás con respecto al experto? No, ¿cuál es? Mira, Marcela preguntaba cuál es el propósito del vínculo internacional, que yo creo que ya lo abordaste, que Ah, tiene que ver sí. con la necesidad principalmente de que tengo una experiencia, dado que la metodología de emisiones es algo bastante pionero y yo diría que los nodos son de los primeros en estar aplicándola en el territorio nacional, por lo tanto es deseable, no es Mm, algo que tuviese experiencia internacional. sí. Em, entonces ahí creo, y la otra, ¿cuál es el propósito de la asesoría del experto? Creo que tú también lo abordaste Ujú, recién. Luego, bueno, también lo que preguntó Juan Aguilera, si es que el tema también sobre la asesoría experta, si es que la persona pudiera hacer una visita que reúna a los nodos y asegurar un modo estándar de trabajar en las misiones, que eso también lo ujú, abordaste. Así que ahora vamos a pasar a las preguntas que hizo Kinga Halmain, también del nodo Sibbal. ¿Cuál es la profundidad y especificidad de la misión a presentar? Pensando en los nodos que no tenemos andando misiones, y si proponemos algo debemos validarla en la gobernanza de esta cuando el proyecto esté andando. ¿Podría cambiar entre formulación e implementación? Esa es la primera pregunta de Kinda. Acá vamos a ir una por una porque... Ah, no, y la segunda también tiene que ver con la misión, que es si es que debe ser sí o sí macrozonal o pudiesen ser dos distintas por región. Por ejemplo, tema biotecnología y en otra región enfocada solo a innovación y emprendimiento.
Sí, puede ser dos distintas por región. De hecho, las bases lo dicen explícitamente. Lo importante es que los nodos son un instrumento, una plataforma macrozonal y por lo tanto no debieran dejar fuera ninguna parte del territorio y las partes en general son, hasta ahora por lo menos, las regiones. Entonces, si es que es una misión macrozonal, es súper importante, fundamental y tienes dos regiones en la macrozona, como esa misión es muy relevante para ambas regiones. Y con una misión por región, eso estaría cubierto. Sí, por supuesto, quizás pudiera ser más complejo para no eh, llevarla, tener dos es más complejo, uno pensaría que una, pero sí, se puede. Y la otra, eh, sí, es difícil esto de establecer la profundidad y especificidad de la misión, pero eh, por lo menos lo que hemos, esto ya vamos un poquito más adelante con los nodos de los otros naturales y, y quizás uno puede mencionar al respecto que la, el proyecto es una propuesta metodológica, por lo tanto no les pedimos, a diferencia de lo que sería una licitación, por ejemplo, exactamente lo que van a ejecutar, sino que cómo van a avanzar en un diseño metodológico de alguna manera, eh, cómo van a avanzar en la misión. Sí. Entonces, en cada una de las secciones de la ficha de la misión del formulario, eh, sería ideal que pudieran proponer como decía, el diseño metodológico. Sin embargo, estos proyectos tienen que ser evaluados y de alguna manera la misión tiene que estar enunciada. No les vamos a pedir la meta, por ejemplo, pero sí, para poder evaluar si esta misión es relevante, por ejemplo, para el territorio, en función de los hallazgos del nodo, de los elementos que ponga a disposición en la misma postulación para fundamentar por qué esa misión. eh, eh, Van a tener que poner algo más concreto. En el fondo no puede ser puro diseño metodológico. Y como decía, porque no sé, en el ejemplo aparece biotecnología, claro, ese podría ser el tema, pero seguramente para que el panel lo pueda evaluar van a tener que poner un poquito más que biotecnología, biotecnología en no sé qué, porque para estos territorios, porque por estos datos, y esperamos que podamos avanzar en esta dirección y ojalá poder reducir y que eventualmente esa reducción va a tener que ver con la meta, ¿no? Eh, Eso, pero es difícil de responder. Por otro lado, también la misión puede transformarse en el marco del diseño de la misión en la primera etapa del no. Entonces, lo que vamos a, en el fondo, lo que se ponga en esta parte, siguiendo con el ejemplo, seguramente va a poder cambiar algunas cuestiones producto del mismo diseño de la misión en la primera etapa del no, pero si ustedes quisieran cambiar la biotecnología, en el fondo ya no queremos biotecnología, queremos otra cosa, ahí seguramente vamos a tener que mandar el proyecto a evaluar, a validar esas modificaciones a un panel. Entonces, dos cosas. Una, por un lado, tiene que ser el proyecto que van a desarrollar, tiene que ser el enfoque metodológico, pero tienen que entregar antecedentes, información para que el panel pueda evaluar su calidad, su, eh, su calidad metodológica, su calidad en la fundamentación y su calidad y la relevancia o el impacto potencial que pueda tener esta misión. Gracias, Chris. Sí, sabemos nosotros que el periodo de postulación es súper cortito para poder enfrentar todos los desafíos que implica la postulación. Bueno, ustedes saben perfectamente el contexto y por qué tenemos estos tiempos tan estrechos, pero también, por lo menos ustedes que están con proyectos de continuidad, ¿no es cierto? Y ahí le respondo a Kinga, también ustedes tienen súper alta experiencia de trabajo en el territorio. Es decir, ustedes saben mejor que nadie cuáles son las misiones que se podían esbozar que respondan a las necesidades y oportunidades que tienen las regiones contenidas en cada uno de sus nodos. Como que o sea, el llamado un poquitito de también es a confiar en el trabajo ya realizado por ustedes, porque esa es la base y esto es proyectar el trabajo que ustedes están realizando. Esta postulación de alguna manera proyecta y por eso el nombre de la convocatoria. Se busca con esta convocatoria consolidar el trabajo
que ustedes ya han venido realizando por ya 5 años prácticamente. Eso quería compartir. Eh, Luego, Marcela Cabeza nos hizo una pregunta slash comentario. ¿Eh? Así que la pregunta es, no sé si es pregunta o comentario, me imagino que tenemos que indicar qué esfuerzo haremos para apalancar financiamiento. El esfuerzo conjunto debiese ser para solucionar el problema de la disponibilidad de datos y no el monitoreo de indicadores. Eh, Chris, ¿queréis ahí comentar de vuelta? Sí, hay que, en el proyecto, porque en la propuesta seguramente van a enunciar una estrategia o el diseño de una estrategia de apalancamiento de recursos, y de nuevo va a tener que ser un equilibrio entre una propuesta metodológica, pero también un fundamento de por qué están proponiendo eso, y eso de nuevo es lo que ustedes han ido encontrando, convenciéndose, lo que les ha resultado mejor, etcétera. Y, y con respecto al esfuerzo conjunto debería ser para solucionar el problema de la disponibilidad de los datos y no el monitoreo de indicadores. Eh, Sería ideal que se pusieran de acuerdo para levantar datos, pero eso es bien complejo. Nosotros hemos tratado de articular esto, pero no ha sido fácil, por un montón de razones que no viene el caso. El levantar datos es carísimo, y complejo de alguna forma, pero sí podríamos tener, y que sería ideal, solicitudes específicas de los nodos al INE o a la encuesta o al ministerio o a Observa, de datos que son claves para poder hacer este monitoreo de las capacidades CTCI. Y claro, en algunos ámbitos lo que faltan son datos y en otros lo que falta es usar los datos. Entonces, yo diría que es un complemento entre ambas cosas. Gracias, Chris. Lo segundo, bueno, tiene que ver que Alexis Catalán nos pedía compartir esta grabación y acá se informa que tanto la presentación como el video que se está grabando ahora será subido a la página web del concurso, ya así que la podrán encontrar ahí en el portal de anid.cl. Luego, Rodolfo Sapiains nos pregunta, tiene una batería de preguntas, vamos a ir respondiéndolas de a una. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre áreas y desafíos? ¿Cuál es más amplio? Más amplio sería el desafío. Eh, o sea, claro, eh, el desafío seguramente va a tener áreas, por decirlo de otra forma. Pero para que se entienda el propósito, es que, como saben, este instrumento es muy importante para NID para mejorar su quehacer también. Sabemos que para los nodos, la NID es solo uno de los actores relevantes, pero para la NID los nodos son claves para que podamos contar con elementos para mejorar nuestro quehacer. Parte de mejorar el quehacer es que la investigación que se financia sea, ojalá, lo más pertinente posible para los territorios. Una manera bien concreta, directa y compleja también de hacerlo es que las bases puedan relevar cuáles son esas prioridades territoriales. Entonces, esas áreas o prioridades tienen que ver con eso, muy en la mirada de tomar esas áreas y ponerlas a disposición de las subdirecciones de ANID para que en sus convocatorias, cuando la convocatoria tenga una dimensión o una apoya el enfoque territorial, que cada vez lo tienen más, no me acuerdo el número, pero hay un porcentaje bien alto de convocatorias de ANID que tienen el enfoque territorial como una orientación, que en general se manifiesta en una bonificación a los proyectos que recogen ese enfoque territorial. Bueno, el FOBI, por ejemplo, da un puntaje a quienes tomen las áreas priorizadas por los nodos. Ese es el objetivo número uno, poder decirle a la subdirección, estas son las áreas prioritarias para los nodos, pero esto es más complejo y por eso les pedimos otras cosas como en qué instrumentos esas áreas son pertinentes, en qué territorio esas áreas son pertinentes, esa área, cómo se describe más en profundidad para que efectivamente los proyectos estén apuntando a esa área, a ese problema o a ese desafío y no a la generalidad. Bueno, eso. Eh, Buena. ¿Cómo? Voy a seguir, Ok, ¿sigo? sí, siga nomás. La estoy ¿Cómo, mirando. cómo se relaciona la hoja de ruta con la metodología de emisiones? Eh, bueno, Perdón, perdón, Cris, sí. es que no está Rodolfo.
Ya. Pero no es que la duda, ¿cuál de los dos tiene que ser más amplio? Porque en verdad como que nos cuesta un poquito entender O sea, todavía la en diferencia. sí, O una no, puede sí, ser la síntesis de la otra. es que por eso trataba de explicar el propósito, porque la misión es todo un proyecto en el fondo, tiene un montón de componentes. Uno de los componentes de la misión son las áreas. ¿M? Y la misión no tiene para qué tomar todas las áreas priorizadas. Y en algunos casos, estas áreas priorizadas pueden ser más disciplinarias, por ejemplo. Eventualmente, si está, por ejemplo, para la macrozona, Fondecite un fondo muy relevante y no sé qué, bueno, ahí va a ser bastante disciplinar seguramente las áreas. Pero si son proyectos más de investigación aplicada, seguramente las áreas van a ser más problemas territoriales. Necesitamos resolver el problema de escasez hídrica. Entonces, ahí depende de ustedes. Y nosotros lo solicitamos suficientemente amplio como para que ustedes vean qué es lo prioritario del territorio. En el marco, sobre todo de las áreas prioritarias, pensando en cómo las convocatorias de ANID u otros fondos de financiamiento pudieran contribuir a aprovecharlas o a solucionar los problemas o áreas priorizadas. Y el desafío es, bueno, como ya saben, pues una misión es mucho más amplio, más grande. Entiendo en todo caso que es importante de aclarar, pero bueno, un poquito así sería. ¿Y cómo se relaciona la hoja de ruta con la metodología de emisiones? En ningún caso tenemos una respuesta. Los nodos ya tienen hojas de ruta, ya saben hacer hojas de ruta, cada vez mejoran en ese eh, enfoque. Y quizás aquí voy a tratar de ser sintético porque tampoco está resuelto, por decirlo de alguna forma, metodológicamente hablando. Existen distintas metodologías, ¿no es cierto? Y uno no podría decir que la hoja de ruta y las misiones son dos metodologías diferentes. La hoja de ruta en realidad es más una herramienta y la metodología es más un enfoque, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, las hojas de ruta pueden ser métodos específicos, como la metodología de Cambridge, por ejemplo, que alguno de los no utiliza, que ahí ya se empieza a parecer más un enfoque, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, en el fondo, las hojas de ruta, como la hemos abordado en el marco de los nodos, es que es una declaración explícita, con un método, con una forma de plantearse un camino de corto, mediano o largo plazo, ¿no? Y en ese tenemos diversos propuestos desarrollos de ustedes, desde informes de 100 páginas con un documento, una gráfica al final que resume eso, que tiene planes, programas, instrumentos, herramientas, financiamiento, etcétera, hasta cuestiones, bueno, mucho más sintéticas. Pero bueno, sea como sea, la hoja de ruta para nosotros es una planificación estratégica de cómo avanzar en estos horizontes temporales. La misión tiene que ver con un desafío, bueno, tuvimos una capacitación al respecto, nadie salió experto de esto, pero ya entendemos un poco que la misión tiene un montón de virtudes frente a otros tipos de enfoque. Entonces, independiente que le llamemos misiones, parte de los problemas o dificultades o desafíos que se ha visto en el despliegue de los nodos tiene que ver con que, por ejemplo, las gobernanzas, bueno, una es cómo poder poner sobre la mesa un desafío o una oportunidad, un objetivo compartido por distintos agentes que algunos forman parte del sector público, académico, etcétera, etcétera, pero que todos al ponerse de acuerdo con respecto a ese propósito, a ese desafío, a esa misión, entienden cuál es su rol. Y eso facilita un montón de cuestiones. Eh, eh, como por ejemplo que la gobernanza, todos los agentes de la gobernanza de la misión entienden cuál es su rol, su relevancia y su pertinencia de involucrarse en esa misión. Facilita el proceso de apropiación, facilita el proceso de implementación, facilita todo en el fondo. Y eso es lo que ha ido demostrando en el mundo y por eso está siendo cada vez un enfoque más utilizado. Entonces, tratando de volver a la pregunta en específico, cómo se relaciona la hoja de ruta con las emisiones, yo diría que quizás dos cosas. Una, la hoja de ruta macrozonal sigue siendo una declaración. En el fondo, nadie, ni el nodo, está con la hoja de ruta en la mano para saber lo que tiene que hacer el día siguiente. Sigue mostrando un camino de lo que espera lograr. Eh, y la misión, en ese sentido, quizás es un subconjunto de la hoja de ruta macrozonal. Habría que ver caso a caso, pero
Seguramente la misión es una de las iniciativas priorizadas, por decirlo de alguna forma, de la hoja de ruta macrozonal. Y después, la misión O la seguramente visión va, compartida, algo así, ¿o no? Eso también podría ser. claro, no sé, pues si la hoja de ruta, una de sus áreas prioritarias es, para seguir con el ejemplo de la biotecnología, proponer o, no sé, fortalecer la biotecnología o desarrollar la biotecnología para el estrés hídrico de las raíces de no sé qué en el secano costero. Eh, bueno, vamos a hacer una misión para eso y por lo tanto está dentro de la hoja de ruta o de una de las priorizaciones de la hoja de ruta. Ahí mismo seguramente hay áreas prioritarias a propósito de la otra pregunta. Y esta misión también va a tener una hoja de ruta y lo vamos a hacer así, además. Entonces, tiene esas dos relaciones quizás con hojas de ruta. Eso. Voy a seguir con otra. ¿Qué te espera de contenido en la sección desafíos, misiones, metodología o definiciones concretas o ambas? ¿Por qué piden cosas tan específicas como sus metas y proyectos? Sí, entiende la quizás pequeña frustración que hay detrás de este tipo de preguntas y es porque el ejercicio que se hizo en la capacitación de misiones tenía esta estructura. Y hay otro elemento adicional, que es que de alguna forma lo que ustedes hagan en la propuesta es el proyecto que se tiene que ejecutar. Y la manera que nosotros vemos en solucionar un poquito esto que por un lado tienen que tener estas componentes, decirnos cómo lo van a hacer, porque los tenemos que evaluar para ver si se entregan los recursos, digamos, tiene que tener los distintos elementos para que puedan evaluarlo. Y esa es la estructura que pusimos, que se puso a disposición en la capacitación, que cada uno de ustedes completó, por lo tanto, ya ahí es el ámbito donde hay más ejercicio. Eh, y bueno, de alguna forma la misión es entera, la misión no es cada componente. Lo que quiero decir es que en la medida que esta estructura le dé coherencia a lo que le van a proponer a NIT y a lo que va a ser evaluado, eh, eh, no debiera haber problema. En el fondo, siguiendo con el ejemplo, uno esperaría que para poder cumplir ese desafío se vayan cumpliendo, y como fue puesto a disposición en la capacitación, se vayan cumpliendo algunos proyectos estratégicos, que hayan algunas submetas, que en la medida que se cumpla se puede cumplir una meta mayor, eso. Pero entre el espacio que le estamos, en el fondo, posiblemente lo más importante aquí es que lo que se proponga como desafío en sus distintos componentes, estructura del formulario, ficha llamémosle, del desafío, sea coherente y que pueda mostrar una robustez metodológica, una coherencia y un manejo del tema, que pueda mostrar los distintos componentes que permitan, como está estructurada metodológicamente esa misma ficha y como lo hicieron ustedes en la capacitación, que ir consiguiendo esos proyectos, subproyectos, metas, submetas, etcétera, efectivamente va contribuyendo a la consecución de ese desafío, que ese desafío es relevante, bueno, es lo que ya hemos ido mencionando. Pero no. No les estamos pidiendo que si ustedes nos ponen una cosa, se la vamos a exigir hasta el cansancio, por decirlo de alguna forma. Pero entiendan que por otro lado, ese es el proyecto que tienen que ejecutar. Entonces, ahí hay una flexibilidad de cierto orden que es difícil de definir cuantitativamente. Pero yo creo que a esta altura ya los nodos ya saben este tipo de cuestiones en sus postulaciones. ¿Cómo dialogan los planes ya definidos con Ceremis y comités con los que se pide en este formulario? ¿Es lo mismo que ya enviamos? Bueno, ustedes terminaron un proyecto y aquí empieza otro, así que primera respuesta, en el fondo, este es otro proyecto. Así que, si es que lo hicieron y, y tenían que hacerlo, digamos, aquí van a tener que ponerlo de nuevo, porque es otro proyecto. Lamentablemente, quisiéramos que el sistema de evaluación de financiamiento de los nodos pudiera ser diferente, pero lamentablemente es renovaciones con concurso. Pero sí es clave que ustedes, además de haber aprendido a hacer un plan de trabajo con los Ceremi, haber llegado a un acuerdo, hay una estructura posiblemente ya definida. Y en el momento en que asuman un nuevo Ceremi, van a tener que validarlo, actualizarlo, modificarlo, etc. Entonces, como esto es una postulación
Y lo que les estamos pidiendo es un enfoque metodológico nuevo. Nosotros vamos a elaborar un plan de trabajo, vamos a partir sobre la base de este plan de trabajo que ya construimos, este plan de trabajo es robusto y funcionó bien por estas razones, y cómo lo vamos a actualizar, vamos a generar una serie de... y así. En el fondo, eh, pero es súper importante que se muestre ahí también que el nodo es un proyecto que ya está en desarrollo, digamos. No van a estar 12 meses confeccionando un nuevo plan, sino que es actualizar y seguir. Que la idea es Ya, trabajar con... que esa era nuestra duda, porque como se da continuidad, ya, Claro, queríamos, porque si no, no sí. íbamos a dar respuesta a lo que mencionáis. Perfecto, Ujú, gracias. súper. ¿Se pueden Sí, hacer transferencias a instituciones asociadas? sorry, Cristian, algo muy Sí, cortito dale. que yo creo que a todos nos va a ayudar, es que como se diseñó el formulario, recuerden que nosotros tuvimos esa capacitación con Infide de misiones, Ujú, donde ellos hablan del desafío, la meta, la submeta. Yo creo que a todos nos va a tocar como volver a revisar un poquito la presentación que nos preparó Infide para ujú, ajustarnos bien a lo que nos pide, porque respecto a la metodología de misiones hay como muchas nomenclaturas respecto a países, estilo, enfoque. Entonces me da la sensación, imagino que se hizo con lo que nos ayudó a Infide, y yo volvería a esas PPT. Yo creo que todos vamos a tener que revisarlas. Y respecto a algo que preguntaba Kinga, que también es interesante respecto a cómo uno une la hoja de ruta con la metodología de misiones, es, para nosotros es sencillo en el sentido de cómo lo hemos abordado, lo que no significa que es la mejor forma de abordarlo, pero si la hoja de ruta te dice que hay que priorizar cuatro cosas, como por ejemplo alimentos sostenibles, hay que hacer una misión para alimentos sostenibles. Si tu hoja de ruta priorizó desastres naturales, tienes que tener una misión para desastres naturales, ¿cierto? Entonces, esa es la forma que más o menos hemos ido imaginando abordar la metodología de misiones. Por supuesto que ahora con los expertos vamos a poder como afinar mejor todo esto, toda esta metodología, pero para nosotros así lo vemos, ¿cachai? No como para que se hagan una idea. Pero hay que volver a las PPT de Infide, creo yo. sí, sí, efectivamente, bueno, es evidente que es el mismo formato, de hecho, ya lo decía yo, y claro que les serviría ver, están hasta las grabaciones de cada una de esas sesiones de la capacitación. Eh, pero insisto, lo importante es la coherencia, de alguna forma. Ahí está, ahí, como decía Tomás, y ya uno lo lee de lo que hacen los nodos. En el fondo, se nota que lo que hacen tiene un fundamento basado obviamente en el diagnóstico, en la cantidad de reuniones con los distintos actores. En el fondo, es consistente en general. Entonces, eso es lo que esperamos que también venga acá. Después, muchas otras cosas se pueden ajustar. Igual la postulación es a un nivel bien general, ¿no? Hay un montón después que surge en el marco de la implementación del no. ¿Se pueden hacer transferencias a las instituciones asociadas? La razón principal por la cual se demoró esta convocatoria es porque, dada nueva normativa, en resumen, eh, eh, la Contraloría nos solicitó que cambiáramos la modalidad de instituciones beneficiarias, como siempre han sido, digamos, y una definición de institución muy utilizada en ANID, por instituciones ejecutores de política pública. Y eso tiene, aparte de la demora en el cambio de las bases, tiene algunas implicancias bueno, que ustedes pueden ver reflejadas en las mismas bases. Una de ellas es, por ejemplo, que el financiamiento no se puede entregar, como lo he sido hasta ahora, en cuotas de 100% anual, sino que tenemos que entregar un 20% y luego, en cierto hito, el restante, como ustedes ya seguramente consultaron las bases, que es 20 y 80% por año. Y así una serie de cosas. Este tema de las transferencias entre instituciones asociadas es un tema que estamos definiendo en estos momentos. En el fondo son cosas que nos hubiera encantado tener definidas, pero como demoraron las bases, abrimos el concurso apenas recibimos las bases aprobadas por ANID. Sin embargo, hay procesos que todavía tenemos que ajustar. Y esto es algo que estamos trabajando con el departamento jurídico. Bueno, ellos lo están trabajando en el fondo para ver cómo se hace, en qué momento, etcétera, en qué proporciones. Antiguamente las bases tenían un párrafo, que es parte de lo que salió, que es que podían transferir hasta el 50% de los recursos. Todo esto, por
mantener una institución como beneficiaria y la otra como asociada. Entonces, no sé quién habrá sido, me imagino que Rodolfo, y en ese sentido Jessica, les pediría que hicieran la consulta por ayuda a NID. Eso nos Ya, sirve porque de partida les vamos a dar respuesta y así nosotros también le hacemos llegar aquí internamente a quienes tienen la posibilidad de responder. ya porque nos condiciona harto el trabajo, o Sí, sea, nos modifica harto, porque nosotros transferimos fondos a instituciones beneficiarias, o sea, asociadas, perdón, ya. sobre todo a los que están en la región paisa. Sí, po. No, claro que sí. ¿Por qué las cartas están en español y en inglés? No sé yo. ¿Alguien del equipo sabe por qué están en español y en inglés? No sé, No, saltémoslo. quizás Pati, Porque contador, pueden nos puede. tener instituciones asociadas extranjeras. Toda la razón, toda la razón. Toda la razón. Muchas gracias, Consuelo. Entonces, si es que tienen alguna institución extranjera, ocupan en inglés. Disculpen, la Eh, institución asociada nacional, hay que hacer ahí la institución asociada nacional debe ser nacional, tal cual digo. ujú, Pero pueden haber otras instituciones exactamente. asociadas, ¿ya? Pero Claro, la y tiene que haber principal una es nacional. institución de cada una de las regiones de la macrozona. Exacto. Eh, ¿Cuál es el calendario luego del cierre de postulación el 18 de noviembre? ¿Cuándo se adjudicaría? ¿Se podrá firmar el convenio antes del 31 de diciembre? Estamos trabajando para eso. Esa es la meta. Eh, la adjudicación y la firma de convenio está prevista para fines de diciembre. Sin embargo, el fallo, o sea, no sin embargo, el fallo se va a la Contraloría también. Entonces hay un periodo ahí que no está mucho en nuestro control, pero que es previo a la firma de convenio. Por lo tanto, eh, se entiende un poquito el apuro de abrir la convocatoria. Y bueno, y también la continuidad de los no, que es lo más delicado. Oye, gracias, Chris. Llegamos ya al final de las preguntas y ya nos extendimos por 1 hora y media, así que nos pasamos un poquitito del tiempo del taller. No olviden que ustedes pueden seguir mandando preguntas por ayuda a NID y nosotros las responderemos con la máxima celeridad posible para facilitarles también el proceso de postulación. Eso, como bien señalaba Cristian, acá estamos haciendo todos los esfuerzos para poder correr y sacar en tiempo y forma esta convocatoria. Así que esperamos que a ustedes les vaya muy bien en este proceso de postulación, así que les mandamos ahí todas las energías para que resulte exitosa sus postulaciones y esta convocatoria. Así que a nombre de Anit, vamos a cerrar este taller. Le agradecemos a todas y todos por su presencia, sus preguntas también, que también nos contribuyen a todas y todos para poder reflexionar sobre esta postulación. Así que, bueno, eso. Muchas gracias a todas y todos y nos seguimos viendo, por supuesto. Gracias. Gracias. Chao, Chao, chao. Nos vemos. chao, muchas Gracias. gracias. Chao. Gracias, Chao, chao. chao, chao, que estén bien. Bien.